Buenos días mis amigos, hoy vamos a empezar este video en una manera un poco diferente. Estoy acá sentado en un balcón tomándome un rico cafecito. Eso es un café salado, otra especialidad de Vietnam. Con vista al río, vista al casco histórico de Hoi An, que es la ciudad que vamos a conocer en este video. Pero antes de recorrer sus callecitas, que son espectaculares, hermosas, preciosas, quería compartir con ustedes cómo llegué hasta acá. En el video anterior nos dejamos en Ho Chi Minh y resulta que desde Ho Chi Minh nosotros tomamos un bus nocturno que nos llevó a otra ciudad en la costa sur de Vietnam que se llama Tuy Hoa. Allá yo tenía planeado de grabar otro vlog, pero una vez que llegamos allá vi la playa, el mar transparente, la costa, los paisajes y dije no, tengo que quitarme este lente al frente de mi cara, tengo que descansar, aún porque después de 5 meses grabando casi todos los días dije no, acá tengo que descansar, necesito un tiempo para mí. Esta ciudad no es muy popular entre los turistas extranjeros y esto contribuyó a que la ciudad me gustara aún más. Entonces no grabé vlog, pero sin embargo grabé unos clips porque este lugar, como les dije, es precioso y quería igualmente compartir esos escenarios con ustedes. Así que acá les dejé unos clips. Tuy Hoa es una joya escondida de Vietnam que se asoma al mar de China meridional y ofrece paisajes vírgenes, cultura antigua y una paz difícil de encontrar en otras ciudades costeras. El símbolo de la ciudad es una torre champa del siglo XI que domina el paisaje desde lo alto de una colina y se ilumina de forma espectacular por las noches. El motivo principal que me ha empujado hasta aquí ha sido el querer fotografiar a los pescadores locales que cada mañana se hacen a la mar en sus embarcaciones únicas en su especie. Se llaman de manera muy intuitiva barcos cesta. Para hacerlas impermeables se recubren tradicionalmente con una mezcla de resina de árbol y aceite de coco, o a veces estiércol de vaca, como en este caso, lo que sella los poros del tejido. Remarlas es todo un arte. Si no tienes la técnica adecuada de mover el remo en forma de 8, la barca simplemente se queda girando sobre su propio eje. Un poco más al norte, a 35 kilómetros de Tuy Hoa, nos encontramos con las columnas de basalto hexagonales de Ganda Dia, uno de los paisajes volcánicos más raros y hermosos del sureste asiático. Formadas por lava volcánica enfriada hace millones de años, las singulares formaciones de Ganda Dia crean un contraste impresionante entre la piedra oscura y el azul intenso del mar en la provincia de Phu Yen. Escuchar el sonido de un litófono es una de las experiencias culturales que puedes disfrutar justo a la entrada del parque. Piensa que este instrumento tiene más de 3000 años. Al lado del acantilado te espera una extensión de arena blanca y un mar fantástico de aguas calmas y cristalinas. Es un lugar ideal para detenerse unas horas antes de retomar el camino hacia Tuy Hoa. Los dueños de un hotel en la playa incluso nos ofrecieron 2 sillas de playa y unas sombrillas mientras estábamos allí. Y ni quisieron aceptar dinero. Gente muy amable. Otro día, en cambio, nos dirigimos hacia el sur. Esos 35 kilómetros de costa fueron preciosos. Cada respiro te llenaba los pulmones de alegría. Carreteras onduladas suspendidas sobre el mar a la izquierda, verdes colinas rocosas a la derecha, el azul del océano perdiéndose en el horizonte y fíjense incluso unas dunas de arena gigantes donde llegué a dudar si aquello seguía siendo Vietnam. Y después este faro que lo vigila todo desde lo alto de un promontorio. Un pequeño dato curioso, este es también el punto más al este de Vietnam, definitivamente un lugar de postal.
Bueno, es hora de empezar con Hoi An. Hoi An tiene una historia rica y fascinante que se extiende por más de 2 milenios. Su posición estratégica a la desembocadura del río Tu Bon la convirtió en un crisol de culturas y también en un punto importantísimo para el comercio marítimo. Fue uno de los puertos comerciales más importantes del sureste asiático desde el siglo XV hasta el siglo XIX. La edad del oro de Hoi An fue durante los siglos XVII y XVIII, cuando fue un puerto internacional, próspero y cosmopolita. Comerciantes de China, Japón, Holanda, España, Portugal y el mundo árabe llegaban acá con sus mercancías, intercambiando seda, especias, porcelanas, té, y muchos de esos mercantes chinos se establecieron permanentemente acá, especialmente después del colapso de la dinastía Ming en China buscando refugio. En ese entonces la ciudad floreció con la construcción de templos, pagodas, salones de asambleas y tiendas mercantiles que reflejaban las diferentes influencias culturales. Sin embargo, al final del siglo XIX el río Tu Bon empezó a enlodarse, lo que dificultó el acceso de los barcos grandes. Esto, junto a la creciente importancia del puerto de Da Nang, que además era más profundo, llevó al constante declive de Hoi An como centro comercial. Pero irónicamente fue este declive que contribuyó a la conservación de su casco histórico, que quedó prácticamente intacto por la modernización y los conflictos. De hecho, en 1999 la UNESCO reconoció el casco antiguo de Hoi An como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y esto por ser un ejemplo sobresaliente de un puerto comercial del sureste asiático del siglo XV al XIX. Hoy Hoi An es una ciudad que prácticamente vive de turismo, un turismo masivo. Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que hay por estas calles durante el día. De hecho, chicos, me tocó grabar este vlog, este documental a las 6:30, 7 de la mañana para tener estas calles para nosotros. Hoy en día Hoi An se caracteriza por su arquitectura única, una mezcla fascinante entre el estilo japonés, vietnamita, europeo y chino. Puedes ver casas tradicionales de madera, templos chinos ricamente decorados y hasta un puente cubierto japonés. Este es el puente japonés, un puente histórico de Hoi An. Se le conoce como puente japonés porque fue construido alrededor de 1593 por la comunidad de comerciantes japoneses que vivían en Hoi An en aquella época. Su objetivo era unir el barrio japonés al oeste con el barrio chino al este, facilitando el comercio y la convivencia entre ambas comunidades. Aunque fue iniciado por japoneses, el puente ha sido restaurado varias veces, también recientemente, incorporando elementos decorativos vietnamitas y chinos. Es una mezcla fascinante. La estructura de soporte es robusta y funcional, de estilo japonés, mientras que el techo de tejas yin-yang y las tallas son de estilo más local y chino. Lo que lo hace único es que no es solo un puente. En su lado norte tiene un templo pequeño dedicado al dios taoísta del clima. Los comerciantes le rezaban para evitar inundaciones, terremotos y tormentas, algo vital en una ciudad portuaria. Su importancia es tal que aparece en el reverso de los billetes de 20.000 dongs vietnamitas.
Al cruzarlo, la influencia japonesa se mezcla inevitablemente con la opulencia del arte chino que define el casco antiguo de la ciudad. Un ejemplo de esto son los muchos templos chinos que salpican la ciudad, entonces yo diría, vamos a conocer algunos de ellos. El origen de las salas de asambleas de Hoi An es fascinante y está estrechamente ligado a la historia comercial de Vietnam. Al estar lejos de su hogar, los inmigrantes chinos durante los siglos XVI y hasta el siglo XVIII se agruparon según su región de origen, dialectos y costumbres. Se originaron como centros comunitarios con tres funciones principales: social, porque eran refugios para los recién llegados, lugares para hacer negocios y centros de ayuda para familias en dificultades; religiosa, servían como templos para adorar a sus antepasados y a deidades protectoras; y política, eran los lugares donde se tomaban decisiones importantes para la comunidad frente a las autoridades vietnamitas. Muchos de estos edificios se construyeron de una manera logística impresionante. Los comerciantes más ricos enviaban los materiales como columnas de piedras, estatuas y tejas directamente desde China en sus barcos, y luego contrataban los mejores artesanos para ensamblarlos en Hoi An, queriendo demostrar el poder y la riqueza de su región. Más allá de las grandes salas de comercio, existen rincones como este, que alberga lo que queda del templo Ba Mu. Hoy en día es una de las joyas fotográficas más impresionantes de Hoi An, aunque lo que vemos actualmente es solo una fracción de su antigua gloria. Del antiguo templo dedicado a la protección de la vida y la familia, hoy solo queda la majestuosa puerta. Otros iconos indiscutibles de esta ciudad son estos farolillos de seda. Se encuentran de miles de colores y por la noche alumbran la ciudad. Se pueden comprar farolillos hechos a mano, artesanales, pero también se puede participar a talleres para aprender a hacerlo. La tradición de los farolillos es sin duda el alma visual de Hoi An. No son solo decoración, son un símbolo de buena suerte, felicidad y prosperidad que transforman la ciudad cada noche. Se cree que los farolillos llegaron a Hoi An entre los siglos XVI y XVII. Fueron introducidos originalmente por las comunidades de comerciantes chinos y japoneses que se asentaron en el puerto. Los locales adoptaron la costumbre y con el tiempo desarrollaron un estilo propio, utilizando materiales autóctonos como la seda y el bambú, lo que los hizo más ligeros y resistentes. Oye, no sé si ustedes notaron que todas las casas acá en el centro histórico de Hoi An tienen el mismo color amarillo, pero ¿por qué amarillo? Vamos a ver qué hay atrás de este color. Hoi An es muy húmeda y se inunda con frecuencia.
Se cree que el pigmento amarillo, a menudo derivado del óxido de hierro, tiene propiedades que ayudan a repeler el moho y la humedad, protegiendo así las paredes de las casas de madera y estuco. Otra explicación es que históricamente los pigmentos amarillos eran fácil de obtener y económicos, lo que los hacía una opción popular para pintar las fachadas. También tiene algo que ver con el simbolismo y la buena suerte, porque en la cultura vietnamita, como en la cultura asiática en lo general, el color amarillo o dorado se asocia con la riqueza, la buena suerte, la prosperidad y la realeza. Así que al pintar las casas de color amarillo, los habitantes pueden estar buscando atraer riqueza y buena suerte, bienestar para sus hogares y negocios. Es un lugar hermoso, precioso, maravilloso. Es normal que todo el mundo quiera conocerlo. Lo que lo hace precioso es esta combinación entre el amarillo de las casas, el estilo de las casas, también el hecho que las calles están salpicadas con estas plantas hermosas de bugambilla que crean un contraste muy bonito, muy pintoresco. Tenemos que hablar también del café de Vietnam, que es algo cultural, es mucho más que una bebida, es parte del día a día de cada vietnamita. Antes que todo, el café fue introducido a Vietnam por los colonos franceses a medida del siglo XIX. Al principio fue solamente un cultivo para la exportación, pero pronto fue adoptado por los vietnamitas que lo hicieron suyo. Y ellos desarrollaron métodos de preparación y consumos únicos. El 90% del café que se produce acá en este país es de calidad robusta. El centro histórico está lleno de cafés y restaurantes. Te puedes sentar en lugares hermosos, muy bonitos, a disfrutar de un simple cafecito. Cuando estuvimos en Ho Chi Minh, les llevé conmigo a probar el café con huevo y el café con leche condensada. Hoy probamos en cambio un café extraído con una modalidad típica de Vietnam, el café Phin. El nombre Phin se refiere específicamente al filtro de metal que se utiliza para la extracción. A diferencia de un café expreso que se hace a presión, el café Phin es un método de goteo lento por gravedad. No es solo una bebida, es un ritual de paciencia. En las calles de Vietnam es común ver a la gente sentada en sillas pequeñas esperando que el café termine de gotear mientras charlan o miran pasar la vida. Para probarlo fui a esta casa de té, entre las más famosas de Hoi An. Al entrar basta poco para entender el porqué. El mobiliario tiene un estilo antiguo precioso. Las luces tenues lo hacen todo muy íntimo. Y en los muebles resaltan objetos de porcelana bellísimos. De verdad dan ganas de llevárselo todo. A propósito de cosas que llevarse, el Phin es un excelente souvenir para recordar tu viaje a Vietnam. Lo venden en todas partes y las versiones básicas son muy económicas. Si les has entrado hambre, tranquilos, tengo un sitio bueno, bonito y barato para ustedes. Este ha sido mi restaurante familiar favorito en Hoi An y los dueños son muy amables. Aquí les recomiendo probar el plato típico de la ciudad, el Cao Lau. Este plato tiene una base de fideos gruesos, que son estos. No trae mucho caldo, es bastante poquito, pero es muy sabroso. Encima está cubierto por una capa de cerdo delicioso y también unos pedazos de piel de cerdo crocante, cebolla y cebollín. Y también se le echa menta y lechuga. Esta carne de cerdo está asada, cocinada hasta que se vuelva tierna, que se deshace en la boca. Y también está marinada con especias locales. Entonces les vamos a echar las hojas de menta porque le dan un sabor mucho más fresco. Un poco de lechuga. Y ahora vamos a mezclar todo. También trae estas raíces chinas
Ahora lo que me gusta hacer a mí es agregarle un poquito de salsa de soya. No sé si se hace, pero bueno, a mí me encanta. Vamos a tomar los fideos, la piel de cerdo. Lo mejor de Hoi An está acá. Y bueno chicos, acá seguimos con hambre y con ganas de probar cosas nuevas, entonces pedí este otro platillo típico de Hoi An que se llama la rosa blanca, se llama así porque esos dumplings, llamámoslos así, aun si no son dumplings, se parecen a pétalos de rosa y se ponen así en el plato como si fuera una flor, ¿no? Y están hechos con una masita muy translúcida y de arroz. Y se pueden hacer con cerdo, con relleno de cerdo y con camarones también. Esa salsa que ven por acá es una salsa de pescado. Encima traen cebolla frita. Entonces, esta es la primera vez que yo pruebo este plato. Entonces, vamos a ver qué tal es ese sabor nuevo. Wow. Picantico también. Ay, picantico. Picante también. No, pero qué delicia, qué delicia. Otra cosa es que tienen que probar acá en Hoi An. Si en cambio quieren probar algo más famoso, este lugar vende banh mi desde que nací. Y se hizo célebre por haber tenido como invitado a Anthony Bourdain. Obviamente esperen largas colas, aunque después de probarlo puedo decirles que vale la pena. Comida, café, cultura, arquitectura, arte. La lista de cosas que Hoi An nos reserva no termina aquí. También debido a la tradición de la seda que tienen por acá, hay muchos lugares donde venden trajes de seda. Estamos visitando una de las sastrerías más famosas, tan famosa que incluso la reina de España la visitó hace unos años. Hoi An fue un puerto clave en la ruta de la seda marina. Los comerciantes de China y Japón llegaban atraídos por la altísima calidad de la seda vietnamita producida en los alrededores del río Tu Bon. Esto convirtió a la ciudad en un centro de intercambio mundial donde la seda era la moneda principal. Hoy en día esta tradición ha evolucionado hacia la sastrería rápida. Hoi An es famosa mundialmente porque puedes entrar en una tienda por la mañana, elegir una seda natural y tener un traje o vestido hecho a medida para la cena. Para asegurarte de que es seda 100% natural, los locales suelen hacer la prueba del fuego. Si quemas un hilo de seda real, huele a pelo quemado y deja una ceniza negra que se desintegra. Si es sintético, huele a plástico y forma una bola dura. El casco antiguo de Hoi An es parcialmente desmotorizado, ya no se puede circular ni con motos ni con carros en algunos lugares. Hay calles que son solamente peatonales. Esto teóricamente te permite disfrutar un poco más de las calles, aun si, como les dije antes, esas calles se llenan de manera increíble de gente. Entonces no hay carros, pero hay miles de personas. Se puede recorrer obviamente el centro histórico en bicicleta, pero otro medio de transporte muy tradicional, muy típico de esta área son estos rickshaws. Hoi An está construida a la orilla del río Tu Bon y a lo largo de este río a las 4 o 5 de la tarde cuando el sol empieza a bajar, esos barcos se llenan de turistas que se hacen un paseo acá, un recorrido con miles de linternas prendidas. Antiguamente estos botes eran el único medio de transporte para los habitantes que vivían en las islas del río o para los comerciantes que descargaban mercancías.
Hoy, al caer del sol, cientos de estas pequeñas barcas ofrecen paseos para soltar farolillos de papel con velas. La tradición budista de liberar farolillos para limpiar el alma se simplificó para el turista. Ahora, por unos pocos dongs, cualquiera puede participar en el ritual, lo que ha creado una demanda masiva de botes cada noche. Les dejo estas imágenes para que decidan si la esencia original aún sobrevive bajo las luces del turismo. Lo que es cierto es que Hoi An de noche es demasiado bella. Si lo que buscas es una experiencia muy local, una visita al mercado es lo ideal. El mercado está situado justo a orillas del río Tubón. Esto no es casualidad. Durante siglos, los barcos cargados de especias, seda y porcelana atracaban directamente frente al mercado para descargar sus mercancías. Hoy los pescadores siguen llegando de madrugada para vender sus capturas del día. Aquí es como volver atrás en el tiempo. De los puestos se ocupan mayoritariamente mujeres ancianas. Las ves allí sentadas al borde de la calle con sus cestas vendiendo especias coloridas. Los colores vibrantes se mezclan con la confusión del momento, el claxon de las motos y los olores de la mercancía. Si te gusta la fotografía callejera, como me gusta a mí, este lugar te parecerá fascinante. A 3 kilómetros al sur de Hoi An se encuentra un lugar bastante peculiar, Bai Mau, un santuario de palmeras nipa donde la tradición cobra vida entre canales. Es el lugar perfecto para quienes buscan un poco de diversión, un rincón donde puedes disfrutar de un paseo en bote cesta y la auténtica esencia cultural de la región. Yo no lo probé, pero me pareció muy divertido. Entre los callejones del casco antiguo de Hoi An resaltan por su belleza algunas casas declaradas Patrimonio de Hoi An, verdaderas joyas arquitectónicas que reflejan la mezcla de culturas que pasaron por este puerto comercial. La casa Tan Ki es considerada la casa antigua más bella y mejor conservada de Hoi An, con más de 200 años de historia y 7 generaciones de la misma familias viviendo en ella. Posee una arquitectura triple, su diseño combina 3 estilos: el vietnamita en el armazón y el tejado, el japonés en el techo en forma de caparazón de tortuga y el chino en grabados y poemas en nácar. La casa es larga y estrecha. La parte delantera daba a la calle para recibir clientes, mientras que la trasera daba al río para cargar y descargar mercancías fácilmente.
En una de las columnas interiores verás marcas de altura que indican hasta dónde llegó el agua en las peores inundaciones de la historia de la ciudad. El Museo del Comercio de la Cerámica se encuentra en una casa tradicional de madera preciosa, que es en sí misma una pieza de exhibición. Hoi An fue un punto estratégico en la ruta de la cerámica. Aquí encontrarás piezas de China, Japón, India y Tailandia, que datan de los siglos XIII al XIX. Muchas de las cerámicas expuestas fueron rescatadas de barcos que naufragaron en las cercanías de las islas Cham, frente a la costa de la ciudad. El balcón del segundo piso se asoma a una de las calles más turísticas de la ciudad, donde florecen tiendas de souvenir y artesanía. Los artículos en venta son maravillosos, pero quería mostrarles especialmente esta pequeña tienda que vende sombreros vietnamitas y bolsos hechos a mano, decorados con colores y diseños que no encontrarán en otros lugares. Hoi An es el punto de partida perfecto para organizar una excursión de un día a la cercana Da Nang. Por el camino nos detenemos aquí en las Marble Mountains, las montañas de mármol, otro punto muy turístico de la zona. Esas montañas eran consideradas sagradas por el antiguo reino de Champa y más tarde se convirtieron en centros de culto budista. En los años también se volvió como un destino espiritual para la aristocracia de Vietnam. Aun si hay 5 montañas, esta Tuy Son es la única que está abierta al público, a los turistas. Hay escaleras y también un elevador. Si quieres tomar el ascensor solamente te vale 15.000 dong más. Y te recomiendo llegar temprano, ¿sí? Si no te encuentras con esto. El plan de nosotros de hecho era llegar temprano, pero no escuchamos la alarma esta mañana, entonces perdimos como 45 minutos. Además nos detuvimos en la carretera para grabar algo con el dron y llegamos acá a las 9, ahora son las 9:30 y pues eso ya se llenó. Este lugar abre a las 7 de la mañana, entonces llega acá por esa hora. Lo que se emprende caminando entre las paredes de esta montaña es un viaje por el espíritu y el tiempo. Pequeños templos finemente decorados brotan de la roca, mostrando esa mezcla espiritual tan típica de Vietnam, donde el budismo se entrelaza con el taoísmo y la veneración a los ancestros. Lo más espectacular es que muchos de los templos están dentro de cuevas naturales. La cueva Huyen Kong es la más impresionante. Tiene agujeros en el techo por donde entran rayos de luz solar, luces divinas, que iluminan una estatua gigante de Buda esculpida directamente en la roca. Aquí incluso podrás echar una mano a 2 jugadores que se encuentran en una situación de estancamiento desde hace décadas con su partida de ajedrez o lo que sea. Subiendo por la gruta se alcanza a través de una estrecha grieta en la roca la cima de la colina, desde donde se tiene una vista de 360 grados del paisaje circundante.
y justo allí, un poco más adelante, se encuentra Da Nang, nuestra próxima parada. Entre las cosas por las que es famosa Da Nang está sin duda su puente decorado por un larguísimo dragón dorado, entonces no podíamos dejar de atravesarlo. De noche el dragón se ilumina con diferentes colores y el fin de semana lo verás literalmente escupir fuego y agua en un espectáculo que, por desgracia, nosotros nos perdimos, pues una razón más para volver. La playa y el paseo marítimo son otros de los grandes atractivos de Da Nang. La playa es blanca y larguísima, y hacia el atardecer se llena de familias que se reúnen allí para bañarse y ver la puesta del sol. Ahora desde Da Nang Beach nos vamos a un santuario que queda en esa península, más allá, unos 10 minutos en moto, donde queda el santuario de una diosa, de la diosa Guanyin, que hospeda una estatua de esa diosa muy grande. La carretera que lleva a la estatua de Guanyin es muy panorámica. Se tiene vista al puerto y a toda la ciudad. Y si tienes suerte, verás incluso algún mono al borde del camino. Miren qué panorama tan bonito desde acá. Acabamos de parquear la moto por acá, llegamos muy cerca de la estatua. Ahora vamos a subir unas escaleras que nos llevan a los pies de la diosa. No hay cobro por este lugar, es totalmente gratuito. Esta estatua de Quan Am, que es el nombre vietnamita de Quan Chin, que es la diosa china de la compasión, mide 67 metros, lo que equivale a un edificio de 30 pisos. La diosa Quan Am se levanta desde una flor de loto. La plazolita acá al frente de la estatua está llena de hermosísimos bonsai. Muchos crecen alrededor o encima de objetos como este. O miren esto que está atrapando una hermosísima cerámica china. Precioso, este lugar es absolutamente precioso. Lleva contigo bloqueador solar, sombrilla, ropa de manga largas porque el sol está brutal. Todo el recinto, compuesto por estatuas, templos y pagodas, es muy tranquilo, tanto que hay quien aprovecha para echarse una siestecita. Y bueno, mis amigos, acá se acaba desafortunadamente nuestro paseo en Hoi An, un lugar que capturó muchísimo mi atención con sus casas amarillas, las calles iluminadas con esas linternas coloridas, la comida fantástica, sus alrededores asombrosos. No, de verdad, un lugar que valió mucho la pena conocer. Y de igual manera espero que a ustedes también les haya gustado. Estas son mis últimas horas acá en Hoi An, pero las aventuras no terminan acá, porque a la 1 de la tarde, son las 9 de la mañana, tengo un bus que nos llevará a Hue, que es la ciudad imperial.
Entonces no puedo esperar de compartir más imágenes, más clips, más videos, más historias con ustedes desde un nuevo lugar. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarme en todas mis aventuras. Sus comentarios, sus likes significan un mundo para mí y para el futuro de este canal. Obviamente, si eres nuevo, no olvides suscribirte para no perderte nada. Dale like a este video si también disfrutaste de nuestro tiempo acá en Hoi An. Y con ustedes nos vemos en unos días con nuevas cosas para contarles. Hasta luego, chicos. Hoi An tiene una historia rica y fascinante que está. Eso no, la pura raíces chinas. Pasa de todo cuando yo grabo, Y también se le echa esto. Y también se le echa